Y pues hemos realizado, ahora estoy trabajando como gestor de proyectos justamente de transformación empresarial dentro de la consultora Carteo Solutions. Y bueno, aquí estamos para poder colaborar con la charla. Excelente, muchísimas gracias. Rodrigo, bienvenido. Rodrigo Adriansen, ¿va? Adriansen, correcto. Me uno a los saludos y a la bienvenida de Carlos. La verdad que para mí es muy gratificante estar aquí compartiendo este momento con ustedes y con aquellos que nos puedan estar mirando, ¿no? La verdad que este tema de transformación digital es muy apasionante, ¿no? Es bastante apasionante. Es más, yo de hecho, yo de formación, bueno, soy ingeniero industrial, e inicialmente me inclinaba mucho por el tema de las finanzas, ¿no? Pero en este camino, ¿no? De ir descubriendo cómo el mundo iba girando, es que me atrapa el mundo digital. Inicialmente buscando eficiencias de costo en inversiones digitales y al final, bueno, vi pues que este camino, ¿no? Decidí emprender una maestría en transformación digital con la Universidad de Barcelona, ya la terminé, ¿no? Y hoy día estoy inmerso justamente implementando un área de transformación digital e innovación en Mapfre Perú, ¿no? Mi experiencia prácticamente toda es justamente en el sector financiero, en banca, seguros y AFP, ¿no? Entonces, la verdad que en sectores tan masivos, el tema de siempre puedes contar con tecnología, tener al cliente en el centro, es vital, ¿no? Porque si no, no avanzas, ¿no? El tema de servicio es clave, ¿no? Así que muy contento de estar con ustedes. Excelente, muchas gracias. Por último, Emanuel, bienvenido, Emanuel Cázares. ¿Qué tal? Hola a todos. Sí, igual me uno al agradecimiento a Actitud País por la invitación. Ya spoileaste ahí, Franci, pues yo soy el que tiene menos experiencia aquí a nivel laboral, pero siempre encantado de compartir, ¿no? Este tema que al igual que Rodrigo comparto que es súper apasionante. Como profesional yo soy ingeniero empresarial, yo egresé en 2019 aquí en Perú, en la Universidad del Pacífico, y desde antes, ya incluso desde mis prácticas, siempre sabía que mi vocación era a temas de consultoría, ¿no? Lo tenía como un tema general. Me gustaba siempre resolver problemas de negocio. De hecho, en todos los cursos que llevaba, mi parte favorita era cuando me decían hacer un proyecto en las empresas para aplicar la teoría de la universidad en la empresa, ¿no? Pero ya al egresar, inicié mi trabajo en una consultora que se enfoca en todo lo que es innovación y transformación digital, y ahí claramente descubrí que, si bien es cierto, me gusta resolver problemas de negocio, pero a mí particularmente me gusta más cuando se enfoca más en problemas que se resuelven con tecnología o con cambios de formas de pensar, ¿no? En temas ya relacionados a innovación. Aparte, después de egresar, de forma autodidacta empecé a meterme a cursos en Coursera, ¿no? Sobre temas de innovación, design thinking. Y bueno, en mis tiempos libres me dedico a asesorar a pequeñas empresas para justamente ayudarlos, especialmente en este terreno, ¿no? Que ha evolucionado y revolucionado completamente todo. Y nada, darles ánimos y también darles conocimientos para que sepan cómo sobrellevar esto. Pero nada, entonces en esta ocasión tengo el honor para iniciar este conversatorio de darle pase a Franz para poder iniciar con el contenido del día de hoy. Gracias, Emanuel. De verdad, es un gusto estar aquí con todos. Y bueno, bienvenidos a todos también en este conversatorio. Un poco, como decía, un poco el título de este evento, de este conversatorio es la transformación digital día a día, ¿no? Y la pandemia nos ha dado un punto clave en cómo nos ha visto a nivel país, en los diferentes países de Latinoamérica, la situación real de cómo estamos. A nivel de salud ya sabemos que hay una crisis general, pero también a nivel de servicios y la digitalización de las empresas o los emprendimientos que hay, ¿no? Entonces, creo que la transformación digital va a un punto más allá de lo que nos depara un poco el corto tiempo, el futuro de cada uno de las necesidades de los usuarios finales. Y las personas que se han visto más afectadas son las personas vulnerables o los de escasos recursos que no tienen la llegada principal de los beneficios que cualquier Estado puede dar, como
se planteó el año pasado de los bonos. El gobierno, el Estado, tiene muchas dificultades para identificar a esta gente, en el sentido de encontrar su ubicación, cuál es su problemática. No hay un padrón actualizado de siniestralidad, por ejemplo, en el sentido de que las personas de bajos recursos, dónde están ubicadas, cuántas familias tienen, cuántos hijos, si estos hijos o estos bebés están vacunados o no, o sea, en fin, hay una infinidad de datos o de procesos que están como islas y que tenemos que tener una oportunidad clave para todos nosotros en implementar una transformación para el bien de estos ciudadanos. Entonces, un poco la pregunta que quiero poner sobre la mesa, sobre este conversatorio, es un poco cómo sería el proceso de transformación digital en las municipalidades, ¿no?, para el bienestar de los ciudadanos. Adelante, Carlos. Ok, bueno, muchas gracias, Franz, por la consulta. Yo, antes de poder respondértela, primero quiero un poco introducirlos o hacer un llamado a un poco la parte conceptual, ¿no?, de la transformación. No solo para, digamos, ya todos conocemos un poco de la transformación, pero un poco para poder fijarnos en algo que es muy importante, que yo considero bastante importante antes de poder responderte la pregunta, y es que en realidad hay una sección de la transformación que tiene que ver con el cambio cultural. Digamos que la transformación digital, todos sabemos que es un proceso continuo, eso no acaba con un simple proyecto, es un proceso totalmente continuo, es disruptivo también porque sufre bastantes cambios en el proceso, justamente. A cada cambio o a cada error siempre hay un cambio, entonces consideramos que es un proceso disruptivo también. Es estratégico porque obviamente tenemos que planificar qué es lo que queremos transformar, cuál es la cultura que queremos implementar y cuál es el objetivo final y cuál va a ser la rentabilidad, llámese económica o intrínseca en los habitantes, en este caso si se trata de un municipio, ¿no? Y finalmente se trata de un cambio cultural. Entonces, esto obviamente se sustenta en el uso intensivo, no en todos los casos, pero digamos en los municipios debería ser así, creo yo, en el uso intensivo de las tecnologías digitales, en la sistematización, en el análisis de datos, como tú lo mencionaste, Franz, para generar justamente efectos económicos, efectos sociales y de valor para las personas, para los ciudadanos, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, yo podría decir de que tenemos que diferenciar. No es, pues, hablamos de municipalidades, no podemos hablar de todas las municipalidades al detalle porque todas son muy distintas. Imagino que como en los otros países, como en Colombia, en los países de América Latina, hay mucha diferenciación, tanto social como económica, cultural, en las municipalidades. No podemos decir, como en el caso del Perú, de que la municipalidad, por ejemplo, de Lima es igual que cualquier otra municipalidad de otra ciudad del país. Es igual si hablamos de los distritos, no es igual hablar de la municipalidad de Miraflores o San Miguel o San Juan del Lurigancho. Entonces, más o menos, para un poco meterlos a todos en un saco y poder dar pautas, digamos, generales para los municipios, creo que tenemos que enfocarnos primero en qué es lo que debemos mejorar y en qué vamos a ahondar o hacer nuestros esfuerzos para hacerlo rentable. En este caso, los clientes finales, que son los que finalmente deben tener el beneficio final de cualquier proceso de transformación, tendrían que ser, obviamente, los ciudadanos del municipio. Y sabemos que para los ciudadanos es muy importante recibir los servicios que normalmente deberían tener los municipios. Entonces, lo primero sería saber qué beneficios o cuáles son las problemáticas que un municipio tiene
para poder establecer las pautas y toda la ruta de transformación, que empieza siempre por el cambio de cultura, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos llamar algunos beneficios que podría traer la transformación en los municipios a nivel global, podría hablar, por ejemplo, de transparentar la gestión municipal y la del Estado. Sabemos que la gestión pública tiene muchos problemas a nivel de procesos, tiene procesos muy engorrosos, muy burocráticos, en algunos casos no muy transparentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre que podríamos tener como uno de los objetivos de un proceso de transformación el transparentar la gestión municipal, ¿por qué no? Eso simboliza, por ejemplo, también el combatir la corrupción y las actividades ilícitas, se me ocurre. Podría ser, por ejemplo, también en otros casos y en otros ámbitos, fomentar la competitividad del sector empresarial del municipio. Podemos también, ¿por qué no?, tener o preparar no solo el municipio, sino ya hablo un poco más a nivel de Estado, preparar al país frente a eventos o próximos eventos naturales. Hemos sido cómplices y hemos sido testigos de todo lo que ha ocasionado el problema que hasta ahora vivimos del COVID-19, ¿no? Entonces, serían más o menos las ideas o los objetivos o, digamos, los problemas o las grandes metas que tendría que tener un proceso de transformación digital en un municipio en general. Como digo, no podemos entrar en detalles porque los municipios son muy distintos. Pero entonces, yo quisiera un poco entrar a la parte de un poco el cambio de la cultura, ¿no? Porque para poder realmente establecer un proceso de transformación, hay que primero elaborar una estrategia para cambiar la cultura. Sabemos que es muy duro, es complicado, hay mucha gente que no está muy de acuerdo con el tema de transformación, básicamente por los mitos y las ideas que por ahí alguna vez han obtenido de manera errónea con respecto a la transformación, ¿no? Claro. Entonces, lo primero sería, por ejemplo, para mí, establecer los objetivos, que podría ser cualquiera de estos que he mencionado, y segundo, podría ser enfocarse en una técnica para el proceso del cambio de la cultura organizacional, digamos, ¿no?, en el municipio. Por ejemplo, tendríamos que empezar por un análisis de la situación actual dentro del municipio, el sentido y poder inculcar el sentido de la urgencia del cambio, por ejemplo, ¿no? La urgencia del cambio. Otro factor a considerar, por ejemplo, es el beneficio interno, porque considero que en un municipio hay que trabajar más internamente que externamente, es decir, desarrollar la cultura más internamente que para afuera. Los clientes internos son los que se deben considerar primero antes que los externos, porque el problema viene de adentro, no viene hacia afuera. Los clientes externos, obviamente los ciudadanos de a pie, y los clientes internos son los que obviamente laboran dentro de un municipio y que también son considerados clientes y que también reciben un servicio interno y que debe ser un servicio de valor. Ahora, para poder lograr eso, para poder inyectar el tema en la cultura de la gente y poder darle el sentido de la urgencia del cambio, tenemos que, como cualquier proceso de transformación, formar grupos de agentes de cambio, líderes, crear una visión para el cambio, comunicar la visión, eliminar los obstáculos, asegurarse de los logros a corto plazo, utilizando sistemas ágiles, construir procesos y construir culturas o pequeñas culturas sobre el cambio, y generar después políticas de cultura organizacional orientadas directamente al proceso de transformación. Es lo que creo yo lo primero que se debería hacer en un ámbito como el de las municipalidades, ¿no? Excelente, muchas gracias, Carlos. Pues bien, pues damos pase, Carlos, vas a presentar tu siguiente. Sí,
Así es. Claro, me toca hacer una consulta y justamente quisiera consultarle a Rodrigo, por ejemplo, cuáles serían los primeros pasos en la búsqueda de un proceso de transformación digital. Ya, perfecto. Miren, yo creo que los primeros pasos y para situar un poco todo esto del mundo de lo que se habla mucho de la transformación digital, es primero no tener reparos, no tener temor. Y antes que eso incluso, pensar exactamente de qué se trata la transformación digital, ¿no? Porque hay mucha confusión también en torno a estos conceptos que son relativamente nuevos, ¿no? Entonces, a veces se cae en pensar que transformación digital es hacer marketing digital simplemente, ¿no? O poner nuevas tecnologías dentro de nuestros procesos internos, ¿no? Entonces, primero lo que hay que tener súper claro es que transformación digital es mucho más amplio, ¿no? Es repensar muchas veces incluso nuestro modelo de negocio, ¿no? Es no solamente crear un fanpage de Facebook o crearnos una cuenta de Instagram. Esto va de siempre tener, para empezar, al cliente en el centro. Eso como punto de partida, ¿no? Y comenzar a ver en qué mundo vivimos ahora, ¿no? Saber que si tenemos muchos canales de venta, todos los canales tienen que dar el mismo mensaje, ¿no? Porque llevándolo ya al día a día, como que es la idea de este conversatorio, muchas veces nos ha pasado, entramos a la página web y encontramos un precio. De ahí llamamos al call center y encontramos otro precio por algo que estamos buscando, ¿no? Entonces, este tipo de temas son cosas que la transformación digital abarca, ¿no? La transformación digital, desde mi óptica, no es otra cosa que la reingeniería de procesos, ¿no? Apalancándose en tecnologías, ¿no? Y teniendo principalmente, como repito, al cliente en el centro, ¿no? Pero siempre también cuidando la rentabilidad, ¿no? Porque a veces también nos queremos enfrascar en un camino de ser más tecnológicos y queremos invertir pues millonadas en tecnología y que a veces no las necesitamos, ¿no? Muchas veces no se necesita pues un Ferrari para ir, digamos, de un distrito a otro. O sea, nos puede alcanzar, no sé, con un Toyota, con un Kia, ¿no? Y poco a poco vas descubriendo el camino de realmente qué necesitas, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿no? De cuáles serían los primeros pasos, es eso, ¿no? Definir exactamente qué queremos repensar, ¿no? Y dependiendo también el tipo de la empresa, porque al final cada uno va a ir descubriendo este proceso, ¿no? No es el mismo proceso y el camino para una empresa, por ejemplo, que vende chocolates o un banco o un restaurante o una juguería, ¿no? Entonces, yo primero lo que aconsejaría es, oye, ¿para qué quiero hacer una transformación digital, ¿no? Porque de que la necesito, porque estamos en un mundo en el que la tecnología, Internet, ya está en todos lados. Y la pandemia aceleró, como ya se ha escuchado 1000 veces, estos procesos, ¿no? Entonces, si estamos en una gran empresa, primero que nada es comprometer al CEO, ¿no? Porque si el CEO no está comprometido, nada funciona, ¿no? Y si es una pequeña o mediana empresa, pues que el dueño esté convencido de que es necesario, ¿no? Entonces, como punto uno, eso. Y ya en el camino, pues iré viendo qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, eso es, digamos, desde mi óptica, ¿no? Así que, yo, bueno, ahora me toca hacer una pregunta también, ¿no? Que lo voy a invitar a Emmanuel que nos comente un poquito, de acuerdo a su experiencia y sus consultorías que nos comenta. ¿Cuál cree que serían las principales barreras para empezar un camino en la transformación digital? Gracias, Rodrigo. Bueno, yo de repente le voy a dar vuelta a la pregunta. No lo enfocaría tanto como barreras, sino lo enfocaría como requisitos, que claramente si no los cumples, estos son justamente las barreras, ¿no? Y de verdad voy a tomar bastantes de las frases que ya han dicho todos ustedes, ¿no? Como por ejemplo el tema de lo que comentabas del SEO, ¿no? Gran empresa, pequeña empresa, pero el proceso de transformación tiene que empezar desde arriba, desde el líder. Si el líder no es el que quiere la transformación en una organización, no va a ser sostenible ese proceso, muy probablemente fracase, ¿no? He visto muchas empresas que el proceso de transformación a veces lo lleva el área de TI, ¿no? Y no es suficiente, ¿no? O sea, que el área de TI sea el que ve la tecnología de la empresa no es necesariamente el que solo va a lograr la transformación de toda la organización.
El área de TI es importante en el proceso, sí, pero realmente la clave está desde arriba. Entonces, para mí, uno de los principales requisitos. El segundo requisito, muy relacionado a lo que hablaba Carlos, ¿no? En las municipalidades, el tema de la cultura, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay una estrategia que se formula en el negocio, que se van a ir adoptando tecnología dentro de esa estrategia, pero si la cultura de la empresa no está lista para eso, pues no va a funcionar. Definitivamente la transformación no va a funcionar. ¿Y a qué cultura me refiero? Pues, ¿qué valores hay en la empresa? ¿No? Que se fomente, por ejemplo, el valor de la colaboración, que se fomente la capacitación de los colaboradores, por ejemplo, en temas de temas digitales, ¿no? Construir este mindset digital, estos rituales, por ejemplo, que pueden haber dentro de la empresa para que día a día se respire innovación en las organizaciones, ¿no? Y el tercera barrera o requisito, estar bien ligado a lo que comentabas también, Rodrigo, sobre cómo la empresa tiene un plan para adoptar poco a poco en su modelo de negocio estas tecnologías, ¿no? O sea, para que vayan cambiando la forma en la cual crean, generan y entregan valor, ¿no? Que tiene que ser un plan que, como lo comentabas también, responda a necesidades del negocio y a necesidades de los usuarios, ¿no? En el caso de las municipalidades, por ejemplo, el foco está en cómo darle un mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? Un mejor servicio, por ejemplo, para el pago de sus tributos, un mejor servicio para que se oiga su voz, ¿no? El pueblo a veces, o sea, el pueblo es quien tiene realmente las necesidades, entonces, ¿qué falta? Que la municipalidad ponga los canales adecuados para que escuche esas necesidades, ¿no? Y yo agregaría, ¿saben? Me atrevo a decir un cuarto requisito, ya que es algo que lo veo en los distintos clientes con los que me reúno, es que el presupuesto, ¿ya? Es una barrera también muy interesante, ¿no? A veces todas las empresas saben la importancia que necesitan la transformación, ya tienen incluso a veces sus proyectos muy bien planteados, ¿no? Dicen, mira, necesito implementar esta tecnología en este tiempo, necesito que involucren estos perfiles de agilidad, pero cuando les preguntas, ya, ¿y cuál es tu presupuesto, no? Y al final te dan un número que no cubre ni el 20% del costo real de ese proyecto, ¿no? Suceden muchas cosas, o sea, como que no hay un match entre la concepción de importancia que tienen las empresas y lo que al finalmente el área de compras o de finanzas designa este proyecto. Y por eso es muy importante lo que comentabas, Rodrigo, es cómo rentabilizar eso, ¿no? O sea, hacer un análisis que permita visualizar el retorno que va a tener esa inversión, ¿no? Bueno, como comentario, ya habiendo respondido a la pregunta, considero que es muy valioso también pensar en cuáles son estas cualidades que deben tener las personas que ejecutan o que lideran la transformación dentro de las organizaciones, no necesariamente en el día a día, sino en general, siempre, ¿no? Por ejemplo, un tema es, al hablar de transformación digital, pues el amor a la tecnología es un must, es necesario para esto, ¿no? O sea, las personas que van a liderar el tema tienen que ser capaces de hablar de esta tecnología, o sea, que no tengan miedo, ¿no? O sea, que cualquier día pueden decir, oye, quiero aprender de machine learning, de inteligencia artificial, de todas estas tecnologías nuevas, disruptivas, pues tiene que ser parte de su día a día, conocerlas, entenderlas y saber también cómo se aplican en distintos contextos, ¿no? También el tema de la resiliencia, yo lo veo muy importante, es una característica que distintos mentores o personas que me ayudan mucho a lo largo de mi crecimiento profesional, es el tener esa capacidad de ser resiliente y amar resolver problemas, ¿no? A pesar que fracases en el intento, pero hay que tratar siempre de tener esa capacidad de no desanimarte ante los errores. Otra cualidad muy importante es la curiosidad, ¿no? El estar constantemente observando tu entorno, viendo problemas, desafiando el status quo de las cosas, ¿no? O sea, la transformación, lo único constante es el cambio, ¿no? Esa es una frase que leí en un libro y definitivamente es una realidad, ¿no? O sea, el ser curioso para ver cómo están cambiando distintos ecosistemas y como cuarto cualidad, que creo que también es muy importante para aquellas personas que quisieran dedicarse a este mundo de transformación, ya sea en sus propias empresas o en organizaciones de distintos tipos, es el aprendizaje constante. Cada vez los conceptos, la teoría, la tecnología va cambiando y uno tiene que ser capaz de aprender, ¿no? Aprender siempre. Entonces, bueno, dicho esto, quisiera ya tener una perspectiva adicional ya relacionada al día a día y hago la pregunta, por ejemplo, ¿qué cualidades principales
debe tener una persona para vivir la transformación en el día a día, Carlos? Bueno, creo que ya has mencionado bastantes. A mí me gustaría prácticamente hablar un poquito hoy en día que la transformación digital ya no es un tema que debemos estar poniendo en tela de juicio, ¿no? Como empresarios, realmente yo creo que ya no tenemos que estar pensando si lo llevo a cabo o no. Creo que es algo que ya sale por la tangente en realidad. Lo que debemos estar considerando es que ahora debemos estar pensando en qué velocidad me transformo digitalmente para atender a los cambios constantemente que bien mencionabas y traer, traer todo este tema a un entorno, ¿no? A los entornos que hoy estamos viviendo, de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo legal y lo ambiental, ¿sí? Y mira, yo creo que es algo que tenemos que ver con claridad en este sentido. Tenemos que ver que la transformación digital es un examen, en realidad, y una reinvención de las áreas en la organización. Y nos implica precisamente de forma paralela innovar productos, mejorar los procesos, estrategias dentro de la organización, aprovechando el valor, como bien dicen, que nos da hoy en día las tecnologías, porque pues, las tecnologías son esas herramientas, son esas partes facilitadoras para la transformación digital. Eso es sin duda. Entonces, considerando todo esto, por lo tanto, la transformación digital, ¿sí?, ayuda a una organización a seguir el ritmo realmente de las demandas emergentes de los clientes, manteniéndolos precisamente en el futuro, ¿sí? Y mira, yo creo que algo importante que estamos viviendo es tener muy claras las tendencias. El cliente en el centro. Y yo siempre comento que precisamente el 75% de los proyectos que fracasan en transformación digital, no lo digo yo, lo dice McKinsey, ¿sí?, es precisamente por el tema de cultura, ¿sí?, el tema del cambio. Y yo creo que ahí lo que tenemos que ir percibiendo realmente los que son CEOs de las empresas es entender que esta situación ya no es si queremos. Y te lo platico porque yo realmente en algunas charlas que he tenido que dar, precisamente la pregunta que siempre me dicen, o la pregunta que siempre me hacen, perdón, es ¿cómo le hago para convencer a mi director general de la empresa? Pues yo creo que no tienes que hacer nada. O sea, el director general de la empresa debe estar entendiendo cómo está el contexto, qué está sucediendo, dónde está parado su negocio, ¿sí? Y entonces él tiene que tomar esa decisión realmente de transformarse, de ver la transformación como un aliado. Y algo bien importante que bien comentaban es que la transformación digital, la estrategia de transformación digital va alineada precisamente a la estrategia del negocio, ¿sí? Y tenemos que verla con aras de que también esto tiene que ser rentable, porque al final del día, si no hay una transformación digital rentable, pues entonces no tiene caso estar haciendo transformación digital si vamos a perder dinero, ¿no? Entonces, eso es importante. Y vaya, yo creo que el SEO tiene un papel súper importante en todo esto, y lo veníamos ya comentando, creo que cada uno de nosotros, que al final del día, el primer convencido es ser él. ¿Y cómo? Pues simplemente entendiendo lo que pasó con muchos negocios, entendiendo lo que pasó y el ejemplo que nos dio todo este tema de la pandemia, ¿sí?, en el cual realmente los cambios de los clientes fueron gigantescos, cambiaron los clientes son clientes diferentes, eso hay que entenderlo, y la propuesta de valor que tenían esos negocios, pues ya no respondía a las necesidades de esos clientes. Y entonces hoy en día tenemos que entender quién es nuestro nuevo cliente, cuáles son esos jobs to be done que realmente el cliente está adquiriendo, y por el otro lado, cómo respondemos con una nueva propuesta de valor y qué canales, ¿sí?, estamos realmente utilizando para tener ese contacto con los clientes. Y también tenemos que pensar que si tenemos esas capacidades como organización hoy en día y los recursos, ¿sí?, para poder atender a estas nuevas necesidades de nuestros clientes, ¿sí? Y empezamos por un tema de capacidad digital, porque es muy bonito hablar de que vamos a poner tecnología, pero no tenemos las capacidades digitales, no tenemos las capacidades para el tema de análisis de datos. Entonces hay que crear las capacidades dentro de la organización, ¿sí? Con esto quiero dejarles ahí la puerta abierta, que realmente, si tú eres empresario, si tú eres un dueño de un negocio, pues realmente tienes que entender que debes transformarte o morir. Nada más, transformar o morir realmente. Y con esto quiero dar pase prácticamente también aquí otra vez a Franz,
Y oye, Fran, pues realmente la pregunta es un poquito, ¿por qué consideras, digo yo tocando un poco el tema, que el empresario no debe de estar dudando si se transforma digitalmente hoy en día? Bueno, gracias Carlos por el pase y la consulta. Realmente creo que el empresario ahora se ha dado cuenta que sí o sí, como la frase que tú dijiste y complementando lo que dices, tiene que transformarse o si no va a desaparecer del camino, ¿no? Realmente, pero ahora la tendencia está de que mucho de nuestra generación, ¿no? Haciendo la excepción con Emanuel, pero mucho de nuestra promoción, como siempre digo, va de la mano un poco con muchas personas que son la generación X, generación C, los millennials, que tienen este know-how de transformar y brindar innovación a los empresarios o a las empresas en general, ¿no? Entonces creo yo que esto es una gran combinación, una perfecto match que permite al empresario, la generación mucho más atrás de nosotros, y que permita tener esta flexibilidad. Si el empresario no puede, ¿no? El emprendedor no tiene la capacidad de que poder transformarse, créeme que va a quedar en el olvido, como muchas de las empresas grandes que ya sabemos como son Kodak, Motorola, BlackBerry en general, ¿no? Entonces creo yo, por ejemplo, es un clásico ejemplo que yo siempre pongo cuando explico a un emprendedor o a un empresario. Tengo a la vuelta de mi casa una lavandería y que va bastante gente, ¿no? Y va mucha gente que va más o menos entre la edad de los 50, 60 años, y es muy tradicional porque manejan netamente efectivo. Pero a la vuelta, a 2 cuadras, a 2 calles más, hay una lavandería con tecnología y que va la gran mayoría de personas que son a partir de 20 para 30, 40, más o menos por ahí. Pero va mucho más. Y no hay un tema de contacto, no hay un tema de... Entonces, estas personas, la lavandería 1 maneja en su tradición, pago en efectivo, pago tradicional, y el otro, pagos electrónicos, famoso QR. Y entonces creo yo que esa es una tendencia que se tiene que ver a nivel del empresario. Tiene que tener el chip de ser flexible, de que eso va a tener una repercusión de no manejar muchos procesos manuales, que va a permitir tener mayores ingresos en tiempo real también, porque la plata llega rápido, o sea, que automáticamente tienes tus ingresos, no tienes que esperar que te paguen después de 40 o 30 días. Y lo otro es, específicamente es, entras al mundo digital y todo el mundo te conoce, ¿no? Sí. Solamente por estar con un celular, ya prácticamente el mundo te va a conocer de manera muy rápida y en cuestión de segundos, ¿no? Así como vas innovando, vas aprendiendo en el camino con todo este know-how de transformación del día a día y reinventando tu modelo de negocio, como bien decía también Emanuel, y también lo decía Rodrigo. Entonces creo yo que esta es una combinación de muchos de los factores que teníamos que tener en cuenta, que el empresario no debe dudar de hacer su transformación, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea de parte nuestra, parte mía y de todos, creo yo, en conjunto. Creo que vamos un poco a ver si pasamos con un poco la integración del público, a ver cómo nos va, a ver si a toda la audiencia, a ver si tuvieran algunas preguntas, ¿no? Y a ver si lo podemos, vamos a ir viendo con toda la predisposición de parte de nosotros para poder responder gustosamente. Nos dice Kaira Quispe, ¿qué factor puede poner en riesgo la implementación de la transformación digital en una empresa? Adelante, Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. En realidad hay muchos riesgos en el proceso de implementación de transformación digital, pero a manera de experiencia puedo decir que hay 2 que son probablemente para mí los más altos. Y es que justamente en un proceso de implementación tenemos que tener, digamos, al CEO de la empresa
y a toda la alta directiva concientizados en el propósito final del proceso de transformación. Y eso es un punto crítico, porque en algún momento me ha tocado vivir de que los CEOs o los directivos, claro, esperan respuestas de un proceso como tal, por tanto invierten, pero no confunden mucho el hecho de que ellos tengan que ser parte del proceso. Ellos en algún momento me ha pasado de que algún CEO ha pensado que necesita o que digamos, los integrantes del proceso o la empresa sí necesita un apoyo moral más que un apoyo activo dentro del proceso. En realidad, ese es un riesgo muy alto, porque si el CEO o los grandes directivos no son partícipes activos del proceso, porque tienen que ser partícipes activos del proceso, si no, el proceso no va a funcionar. Partícipes activos quiere decir que obviamente vean resultados, toman decisiones, canalizan los riesgos, apoyan en las distintas áreas, pero siempre midiendo los cambios y midiendo los errores. Ese es uno de los factores. Y el otro factor es justamente a la hora de hacer el entrenamiento o la política de la cultura organizacional, porque esto debe ser aprendido por cada uno de los integrantes de una organización, ya sea una empresa privada o pública, desde la cabeza hasta el último empleado, colaborador de la empresa, debe saber de que existe un proceso de transformación y debe estar convencido de ese proceso y debe hablar el mismo idioma que el resto, justamente apoyando el proceso de transformación. Basta con que haya un mal entrenamiento, una falta de capacitación, un mal entendimiento entre la gente como para que un proceso se venga abajo, porque si hay una mala capacitación, un mal entendimiento, algunos o una área específica o algunos empleados hablan A y el proceso habla B. Entonces, es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque el proceso se cae. Hay muchos retrabajos, hay muchos procedimientos que se tienen que hay muchos reprocesos, y eso trae abajo, se infla el coste del proceso y trae abajo y tranquilamente puede destruir un proceso simple de transformación. Son los dos más importantes que yo considero. Hay muchos más riesgos en realidad. Muchas gracias, Carlos. Nos pregunta Cecilia Sumico. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Si la inversión para una transformación digital es alta, ¿qué consejo le daría a la persona que tiene un emprendimiento? Carlos, a mí me gustaría responder esa pregunta. Adelante. Por ejemplo, sí, definitivamente hoy cuando hablas con muchos emprendedores, el común denominador de todos es que su modelo de negocio es digital, ¿no? Ya sea a través de un e-commerce o crear una tecnología particular. Y claro, toda tecnología definitivamente requiere una inversión, ¿no? Y si quieres lograr el producto perfecto, cosa que yo ahora voy a explicar por qué no es el camino, va a ser muy alta esa inversión. Por eso que hay mucha teoría, por ejemplo, en Lean Startup, que siempre te invita al desarrollo de MVPs, ¿no? MVPs donde tú puedas validar la necesidad con un producto que no requiere mucha inversión, ¿no? Por ejemplo, si tu idea de negocio es la venta de un producto por canales digitales, pues el canal digital es lo que requiere la inversión. Pero para validar si el producto va a venderse, eso no depende si es un canal digital, ¿no? Tú tienes que investigar si tus usuarios target van a comprar ese producto y por qué, ¿no? O lo mismo con cualquier servicio digital, ¿no? O sea, hay un concepto como parte del Design Thinking, que es un framework para resolver problemas a través de metodologías de innovación. Hay una fase que es antes del desarrollo de la tecnología, es hacer user testing, ¿no? O sea, es poder entrevistar a tus usuarios y sin haber desarrollado algo, solo con papeles, si quieres, con bosquejos, lo que quieras, le cuentas, oye, ¿qué te parece esto? ¿Te usaría? ¿Lo usarías? ¿Por qué? Y hasta ahí no has hecho ninguna inversión, pero sí has tenido un trabajo de campo que te permite validar tu idea. Eso es lo que recomendaría, que no siempre hay que hacer una alta inversión. Comienza con un MVP y valida la necesidad. Bien, nos pregunta Leslie Gutiérrez.
¿qué se necesita para ejecutar con éxito un proyecto de transformación digital? Ahí voy a tomarme la licencia de comentar un poco la pregunta de Leslie. Adelante. La verdad es que, para empezar, el tema de transformación digital, yo lo que diría es que no es solamente un proyecto, ¿no? Sino es ya un estilo de vida y un cambio de cultura que debemos adoptar. Entonces, partiendo por ahí, ¿no? Para que se ejecute con éxito esta transformación digital que deseas, ¿no, Leslie? Primero que nada, hay que tener claro que esto no es un inicio y que tiene un fin que va a ser, no sé, dentro de 3 meses o un año, sino que constantemente vas a tener que estar buscando qué cosa hay que transformar en la compañía, ¿no? Y para lo cual no se necesita, pues, grandes inversiones, como comentaba, pues, hace un momento, como comentaba, exacto, como comentaba Emanuel. Y hay un ejemplo que es buenísimo, ¿no? Que, por ejemplo, Amazon apunta a que en algún momento lo que uno pida por delivery te lo lleve un dron hasta tu casa, ¿no? Entonces, claro, eso es transformarte digitalmente hasta los huesos, ¿no? Pero claro, obviamente eso no es posible si es que recién estás empezando, pues, un negocio de, no sé, de comida o un delivery, pues, de, no sé, de cupcakes, ¿no? Entonces, pero ten claro que sí es necesario de que de alguna forma alguien que quiera ver tu producto lo pueda ver en internet, ¿no? Y que después, de alguna manera, tú se lo puedas llevar en algún tiempo, pues, más o menos, que sea, pues, aceptable, ¿no? Entonces, a la pregunta de qué cosa debemos de tener claro para que esto tenga éxito, primero, el acondicionar lo que quieres cambiar a tu realidad, saber que esto no es solamente un proyecto y nunca desanimarte, ¿no? Porque pasa muchas veces, por ejemplo, si trabajas en una empresa o tú tienes una iniciativa propia, que la primera opción o la primera iniciativa que tengas quizás no funcione, ¿no? Y te vienes abajo, ¿no? Como se dice coloquialmente, te bajoneas. Entonces, acá no puede pasar eso. Acá es de intentar una y otra vez, ¿no? Hay otro ejemplo también emblemático, que es algo que mucha gente hoy usa, que es el Yape, ¿no? El Plin. Entonces, estas soluciones que hoy día todo el mundo usa, no fue la primera idea, pues, que se le ocurrió al BCP, ¿no? O sea, fue la idea número 100 de un laboratorio que se dedicaba a sacar idea tras idea, tras idea, tras idea, ¿no? Entonces, es constancia y no bajonearse, pues, como decía en el intento, ¿no? Ok, perfecto, gracias, Rodrigo, perdón. Bien, esta última pregunta, yo creo, si yo ya tengo un año en mi negocio, ¿ya debo ir viendo la transformación digital? ¿O a partir de cuánto tiempo empezaría la transformación digital? Adelante, Franz, adelante. A ver, bueno, hola Xiomara, ¿cómo estás? Gracias por participar también en esto, en este conversatorio y de verdad, bueno, tienes un año y creo que no hay un tiempo límite o un tiempo predefinido para comenzar la transformación digital de tu empresa, ¿no? Hay que tener las bases bien claras en el sentido de cuáles son el modelo de negocio que quieres, que estás teniendo, cuál es la estrategia de diferenciación que manejas, si es a nivel de costos, innovación de productos, ¿no? Y o ahorro de costos, precio también, ¿no? Diferenciación de precios. Y a la vez eso, una vez que tengas claro eso, creo que comenzarías ya a ver diferentes tipos de herramientas, como un poco decía Emanuel y también Rodrigo, es establecer estos herramientas o mecanismos que te permitan a ti medir cómo estás actualmente, qué tecnologías heurísticas que manejen todo tu proceso a nivel desde la entrada de efectivo hasta la salida de efectivo y la atención a clientes, que te permita a ti establecer cuáles son los puntos de que voy a innovar o transformar toda esta parte de la empresa, ¿no? Puedes manejar ese tipo de... No hay un tiempo estimado, creo que lo más recomendable es cuando ya uno comienza un emprendimiento, tiene que tener todas las herramientas digitales y de transformación que te permitan establecer esta oportunidad de mayores ingresos y diferenciarte también de la competencia. Eso es mi comentario. Muchas gracias, Franz. Por último, nos pregunta Tatiana Viera, ¿cómo llegar a las zonas rurales que no saben de plataformas digitales? Yo creo que ese es un gran reto, ¿verdad?
Y esto tiene que ver con un gran reto. Ese es el reto de todos. Es el reto de todos, ¿no? Y todos. tiene que ver involucrado ese triángulo, yo creo que tanto la parte gobierno como la parte empresarial y las personas, yo creo que los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que es el gran reto que tenemos. Evidentemente, esto pues tiene que ir sucumbiendo a través del tiempo, pero tiene que tener también una velocidad para hacerlo. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que tener de reflexión, ¿no? Ahí tenemos un gran reto. Pues bien, con esto queremos cerrar el tema de las preguntas. Pues en este caso, Fran, pues nos gustaría que dieras algunas palabras por aquí, prácticamente de cierre, un poquito cerrando el tema, y luego les voy a pedir a cada uno de ustedes, pues, prácticamente así que en un minuto pudiéramos dar cierre al conservatorio. Bueno, gracias Carlos por el pase. De verdad que ha sido un gran privilegio y honor estar compartiendo con todos ustedes este conversatorio. De verdad, para mí es una gran experiencia. Aparte que cada uno siempre tiene una oportunidad para aprender día a día. Y creo que esta Actitud País nos está permitiendo abrir un poco el conocimiento a todas las personas que están emprendiendo un negocio o una idea de negocio, y que creo que es una oportunidad muy, muy fuerte para poder digitalizar un poco al país, al mundo, y generar oportunidades de emprendimiento a todas las personas, con herramientas digitales, con soluciones digitales, que a veces se confunden con temas muy complejos. Y yo siempre tengo un mensaje, a veces cuando he estado en algunas jefaturas o gerencias: hagamos lo simple, pero con un impacto mucho más fuerte. Entonces creo yo que implementando algo muy pequeño, pero con un gran impacto, haces mucha diferencia. Entonces, en ese sentido, creo que este conversatorio ha sido de gran impacto y gran ayuda, que algo muy simple ha traído mayor impacto positivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, y creo que esos son un poco el mensaje que quería dar, ¿no? Excelente. Por favor, Carlos, es tan amable. Sí, claro. Disculpen. Nada, pues simplemente agradecer a todos por estar todos aquí también. Siempre es un honor poder compartir con los colegas en este tema de transformación, que es muy interesante. Solamente darles un mensaje a todos, y es que la transformación en realidad es para todos. Es para grandes, es para chicos, es para medianos. Hasta una persona o a título personal podría iniciar tranquilamente un proceso de transformación personal, y es para todos, y no, en esto no existe límites de ningún tipo, ni de edad, ni de religión, ni de condición social o económica. Otra cosa que quiero demostrarles o decirles es de que no es necesario tener millones de dineros para iniciar un proceso. Yo gestiono proyectos de transformación, y muchos son en metodologías ágiles, en donde los objetivos son pequeñitos, y si cada vez que vamos logrando uno, el objetivo grande se va logrando también en un porcentaje. Entonces, de a poquitos se llega lejos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Rodrigo, por favor. Perfecto. Bueno, yo también muy agradecido. La verdad que ha sido un placer participar, pues, de una experiencia como esta, una conversación con personas tan gratas como son todos ustedes. La verdad que un gustazo conocerlos. Se nota que son de una calidad profesional y humana altísima, ¿no? Qué gusto, Carlos, tener a un mexicano conversando también, ¿no? Desde acá un abrazo, ¿no? A la distancia. Y en cuanto al tema, voy a recoger un poco lo que ha dicho Franz, que también es una filosofía un poco que yo tengo en el trabajo, ¿ya? Menos es más, ¿ya? Entonces, no nos compliquemos, no nos hagamos la vida difíciles pensando que la transformación digital es algo de grandes empresas y que requiere gran inversión. Creo que esa es una de las grandes conclusiones de la que todos de alguna forma lo hemos comentado, ¿no? Pero que estemos decididos a embarcarnos en este camino, ¿no? Y otra cosa, como segundo punto, ya para cerrar, es que
fuera del tema de tecnología, fuera del tema de emprendimiento, fuera del tema profesional, busquemos también transformarnos nosotros como personas con pequeños cambios de hábito. Parece mentira, pero eso termina también impactando finalmente en nuestra creatividad, en nuestra innovación, en nuestra forma de pensar. Y justamente el cambiar la forma de pensar en nuestro día a día, ¿no? En nuestro entorno personal, se termina plasmando en nuestra vida profesional. Parece mentira, pero tiene muchísima lógica. Y yo los invito a eso, ¿no? Créense hábitos muy chiquitos, lectura, ejercicio físico, ahora sobre todo en tema de la pandemia, que eso tanto se ha perdido, que finalmente ejercitar el cuerpo termina haciendo que la mente fluya en otras ideas que al final les va a traer réditos para sus empresas o para sus negocios, ¿no? Así que, bueno, nada, la verdad es que un fuerte abrazo. Ojalá que nos volvamos a encontrar algún otro día y estoy seguro que va a ser así. Y bueno, aquí me tienen a su disposición pues cuando quieran, ¿no? Gracias. Gracias, Rodrigo. Emanuel, por favor, si es tan amable. Sí, claro. Nada, también un placer haber compartido con todos ustedes y, bueno, gracias a la audiencia por conectarse en este momento. También, al igual que Rodrigo, en cualquier momento me pueden encontrar por LinkedIn, contactan con emprendedores. Uno de mis pasatiempos es poder también asesorar, ayudarlos sin ningún compromiso. Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a todos los emprendedores. Y bueno, a una idea que siempre la llevo bien presente, que ya más relacionado a como hablaba Rodrigo, es que es el día a día de la persona. Si son personas que quieran dedicarse a la transformación digital, nunca maten su curiosidad, ¿no? Un gran ejemplo de esto, yo por ejemplo digo, ustedes ven niños, ¿no? De 3 años, 4 años, que todos los días preguntan, dicen, ¿por qué? Y hay personas que a veces dicen, oye, pero pucha, ¿por qué preguntas tanto, no? Pero nunca hagan eso, de verdad. Si un niño pregunta, o ustedes preguntan, también sean adultos, es lo mejor, ¿no? O sea, llenarse de información, porque de verdad la inteligencia no está solo en decir cosas inteligentes, sino está en hacer las preguntas correctas, ¿no? En esas preguntas que nos hacemos en el día a día, por la curiosidad que tenemos, es donde aparecen estas ideas, wow, ¿no? Y una segunda idea también para ya cerrar es que la creatividad no es lo mismo que la innovación, ¿ya? Ese es un concepto que se confunde mucho. La creatividad consiste justamente en cómo coger ideas de otras industrias, por así decirlo, de otras áreas, e implementarlas en otros lugares, ¿no? Pero de forma creativa, o sea, son ideas que llaman la atención. Esa es creatividad. Pero la innovación es cuando esas ideas agregan valor, ¿no? Agregan valor en la organización, en el pueblo, en ti, ¿no? Entonces, la innovación, si quieren hablar de innovación, es porque están pensando en el problema de alguien, ¿no? Y que esa innovación lo ayuda a resolver. ¿Verdad? Eso es todo, de verdad, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, para cerrar prácticamente este conservatorio, a mí me gustaría decir unas últimas palabras, que en realidad pues yo creo que la decisión la tienes tú, el querer transformar depende de ti, y sobre todo yo creo que piérdele el miedo a estos temas. Acércate, busca a los profesionales que te puedan acompañar dentro de este viaje de la transformación digital. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron presentes en este webinar, ¿sí? En este conservatorio, y agradecerles muchísimo la participación a cada uno de ustedes, a mis colegas que estuvieron aquí charlando un poquito de transformación digital, que da para más, pero que al final del día creo que dejamos esa semilla sembrada. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Actitud País. Que tengan muy buenas noches y feliz fin de semana. Gracias.